మహిమను పొందే మానవులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. శ్రమలే ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయును. క్రీస్తు ఆనతిని నెరవేర్చు వారికి పూర్ణమైన ఓర్పు శాంతము. ఆనందమయమైన ఆత్మబలము. ఆనందమయమైన ఆత్మబలము అనర్గళముగా అనుగ్రహమగును. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. విశ్వాసముతో గొప్ప ఓర్పుతో వాగ్దానములను మీరు పొందగా మీ నిరీక్షణను సాగించాలి. దైవ చిత్తమును గ్రహించాలి. కోరిని మీలో కొనసాగాలి. కోరిని మీలో కొనసాగాలి. తిరస్కారమును ఓర్చుకోవాలి. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. La palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática, lección número 10. Parece mentira, le doy la bienvenida esta mañana a Pastor Raúl y a Pastor Braulio, nuestro equipo, nuestro team. Nos gustaría tener a nuestros ancianos, pero los horarios de trabajo para ellos es bastante difícil, pero les damos un feliz sábado a todos nuestros hermanos que se reúnen hoy. Es sábado 5 de diciembre del 2020. Bienvenidos al repaso de la lección, mis queridos colegas. Gracias. Pastor Raúl, buenos días. Pastor Saúl, buenos días. Qué alegría estar otra vez aquí este sábado. Feliz sábado. Un abrazo de casa, un abrazo virtual y gracias por todo, por sus oraciones también.
Estamos felices de verte y de saber que están pasando un momento difícil. La pandemia ha tocado a muchos de nuestros hogares. Estamos orando por Pastor Pedro Alberteris, que también fue contagiado, Pastor Freddy Alvarado, su esposa, Pastor Braulio, su esposa. Bueno, Dios es bueno y sus maravillas son insondables realmente, porque Dios se manifiesta de una y otra manera. Por esa razón, hoy la ciencia ha crecido de tal manera que nosotros quedamos realmente admirados del amor y el poder creador de Dios. Esta mañana voy a introducir la lección pensando un poquito en la doble cosmovisión, ¿no? Si nosotros tomáramos la cosmovisión bíblica como la tomó el científico Galileo Galilei, realmente no tendríamos capacidad de equivocarnos, porque la verdadera ciencia y la religión no hay contradicción en absoluto. Más bien, la ciencia se complementa con los principios establecidos en la palabra de Dios, como lo vamos a ver a lo largo de esta lección, ¿no? Y es paradójico que la iglesia, que tendría que tener la cosmovisión bíblica, siguieron la cosmovisión de Ptolomeo, ¿no? Y Ptolomeo, por supuesto, creía que la tierra era plana, pero como Galileo Galilei decía que el centro de la tierra no es, la tierra no es el centro de este sistema, sino el sol, y que todos giran alrededor del sol, porque este era un concepto bíblico. Galileo Galilei escribió más escritos sobre la palabra de Dios que aún algunos tratados científicos. Y Galileo fue llevado a la cárcel por decir que estaba en contra de lo que la iglesia enseñaba. La iglesia empezó a poner dogma a esto, pues porque partieron de definitivamente de una cosmovisión equivocada, ¿no? La cosmovisión de Ptolomeo. Lamentablemente, Galileo Galilei fue llevado a la cárcel. Después, por algunas buenas influencias, le dieron arresto domiciliario, donde murió prácticamente exiliado y murió, pues, en una muerte domiciliaria. ¡Qué pena! Y esta semana vamos a enfrentar nosotros un estudio brillante de la palabra de Dios. Cuando hablamos de esto, la educación actual en general se basa en las presuposiciones de que Dios no existe y no interviene en las leyes naturales. Cuando nosotros partimos desde ese punto de vista de que Dios no existe, entonces ahora nos empezamos a complicar porque buscamos teorías para explicar la existencia de la vida. Esta base incluye cualquier cambio sobrenatural, grande o pequeño. Se rechaza de plano lo que existió en un tiempo, en lo que había sucedido y cómo es que Dios había ordenado el universo y cómo es que Dios llegó a ser el Todopoderoso que va a constituir el planeta como lo conocemos hasta el día de hoy, bajo las leyes físicas que controlan todo en el planeta. Sin embargo, como cristianos, nuestra educación debe incluir estos conceptos, no el concepto, por ejemplo, de la cosmovisión de Ptolomeo, sino más bien los conceptos tampoco de Galileo Galilei, sino los conceptos bíblicos que son los que vamos a desarrollar en nuestra educación. Bueno, ahí ustedes se pueden dar cuenta que vamos a hablar acerca de Dios y la educación científica, Dios y la educación artística, porque la ciencia y las artes van de la mano. Y finalmente, evitar los errores de falsas interpretaciones acerca de la educación artística y científica, porque obviamente ellos van a buscar siempre algún concepto desde una plataforma completamente diferente. Así que esta mañana, en este primer segmento, vamos a ir con el pastor Raúl para presentar esta primera parte de la lección. Solo el Señor. Pastor,
Adelante con ese principio fundamental de la lección de esta semana. Bueno, para mis hermanos que están siguiendo la lección, la parte que voy a exponer es la del domingo. Solo el Señor. Según Romanos, del apóstol San Pablo, ahí en el capítulo 1, hace referencia de que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas que son hechas. De modo que no hay excusa. Es decir, aquí el apóstol San Pablo está argumentando que las evidencias de un creador se hacen visibles por lo que nosotros vemos, por lo que vemos. Entonces es innegable. Ya el salmista David en el Salmo 19, y esto está de acuerdo al versículo que tenemos, ¿no? En el Salmo 19, ¿qué declaración bonita hace el salmista, ¿no? Cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. En estas declaraciones, aquí encontramos estas citas bíblicas, hay evidencias claras de un Dios viviente en toda su creación. De modo, como dice Pablo, no hay excusa. Un diseñador. Cuando nosotros estudiamos esta maravillosa creación, encontramos también a un maravilloso Dios, a un creador inteligente. Cuando vemos las leyes, cuando digo leyes, que el hombre descubre, no inventa. El hombre hasta ahora no ha inventado ninguna ley en el espacio ni en el... Claro, la ley de la gravitación universal y todo. Estas leyes ya existían. Nosotros le llamamos ley, la ley de gravitación, decimos. Pero ¿quién la puso? No es la casualidad, no es una mera casualidad. Entonces, todo esto muestra que hay una mano inteligente. Y conforme descubrimos las leyes que Dios dispuso en la naturaleza, encontramos más motivos para adorar a nuestro Creador, para creer en un Creador. En realidad, como Pablo dijo al estudiar la naturaleza a los hombres, de lo que los hombres dicen o exponen, no hay excusa. De modo que no hay excusa, no tienen excusa que permita negar la existencia de Dios. Por lo tanto, ya miren, Pablo no tenía la ciencia que nosotros conocemos ahora, el espacio y todo esto. El salmista David, ¿qué sabía él del espacio? Pero ya dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncian las obras de sus manos. Qué maravilloso. Solo Dios. Los demás, como dice, más adelante, habla de la falsa llamada ciencia del apóstol Pablo. Fantástico. Qué bueno, pastor, ese segmento maravilloso acerca de solo Dios, ¿no? Porque precisamente al introducir en la segunda parte correspondiente al lunes, la hermosura de la santidad. ¿Cómo es que podemos nosotros desarrollar esto de que Dios creador con la hermosura de la santidad de Dios? Pastor Braulio, ¿por qué no introducimos un poquito el Salmo 96, verso 9 en este segmento? Así es, pastor. Buenos días una vez más. Feliz sábado. El Salmo 96, 9 dice lo siguiente. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. ¿Cómo entendemos este concepto de hermosura de la santidad? ¿Qué debería significar para cada cristiano
el impacto sobre la arte y la belleza que a menudo tiene relación estrecha con alguien superior, es decir, con Dios, con nuestro Creador. Ahora, quiero compartir con ustedes acerca de, para parafrasear esto que estoy leyendo de Salmos. Dios creó no solamente el universo habitable, sino también creó todo el universo hermoso, bello, estéticamente maravilloso, ¿no? Para enamorarnos cuando vemos allí desde los animales más pequeños hasta los animales más grandes del mar, las aves de los cielos, y se me viene ahí todo lo que podría ser la diversidad de plantas que existen, de frutas y verduras. Una de las verduras que me encanta a mí desde los 11 años que dejé de comer carne, yo creo que desde allí hasta hoy y siempre es el espárrago. Cuando yo vine aquí, el espárrago, estaba buscándolo y resulta que encontré el espárrago y viene de Perú, ¿no? El espárrago, qué curioso. Y allá no comemos mucho espárragos, sin embargo aquí bastantes personas comen espárragos. Es decir, toda la belleza estéticamente hablando de la diversidad de cosas que Dios creó. ¿Eso qué hace? Nosotros, eso nos lleva a ser conscientes de tener una actitud de adoración, una actitud de retribuir todo lo que es bello, o por lo menos todo lo que el pecado no contaminó, mirar al cielo y decir gracias, Señor. Quiero servirte, utilízame, Señor, gracias. Sé conmigo, entre en mi corazón y te acepto cada día como mi Salvador, porque cuando veo la naturaleza y todo lo que hay, te veo a ti. Y más aún, cuando me levanto cada mañana, cuando en el horizonte sale el sol, nos lleva a tener una actitud de adoración. Ahora, no adoración a su creación. Contemplamos la estética, la maravillosa expresión del amor de Dios, sino la creación, no propiamente, sino a su creador. Es decir, nosotros cuando vemos su creación, no nos lleva a exaltar la creación, sino a reconocer y adorar, no la creación, vuelvo a decirlo, sino al creador de todo, a mi creador. Porque yo no vengo de un mono y mañana podría ser una langosta, no. Yo vengo de un Dios que me creó y un día me va a recrear perfectamente como antes. Así que eso puedo compartir, apreciados, con ustedes, hermanos, acerca de la hermosura de su santidad que un día se va a recrear. Amén. Ahora, aquí hay una paradoja, Pastor Raúl, cuando entramos al día martes. ¿Por qué decimos que son expertos en el error? No, porque precisamente a un científico, cuando tú le dices algo y tú partes de tu cosmovisión bíblica, tú eres un ignorante, tú no conoces, tú no puedes probar esto, tú no has estado en los laboratorios. Por esa razón, hoy hay una multitud de gente, ¿no? Y que repiten que la madre naturaleza, porque hoy hay un movimiento de volver a la naturaleza, ¿no? Todo ese concepto, incluso vegan, que no es un concepto bíblico, de paso, ¿no? Nosotros fuimos diseñados por Dios para ser vegetarianos. Esa es la forma de cómo Dios lo declara en las recetas de Génesis, mas no para ser vegan. O ahora se está hablando de una alimentación molecular, libre ya de radicales libres, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué razón? Porque ese es un movimiento que está detrás de ese concepto, la madre naturaleza. Hermanos, Dios tocó tierra y nada de que madre naturaleza. Nosotros venimos, como dijo el pastor Braulio, como parte del creador. Dios es el creador. La tierra no es nada, es materia de la que Dios usó. Dios podía haber usado otro tipo de materia. Tomó la tierra porque pues la había creado para el ser humano, pero no es la madre naturaleza. Y esos podríamos introducir a esa parte que dicen expertos en el error, Pastor Raúl.
¿Por qué son expertos en el error? Sí. Bueno, siempre se ha despreciado a aquellos que consideran las enseñanzas de los, como dice Pablo, ¿no? La falsamente llamada ciencia, que nosotros diríamos pseudocientíficos, porque como ya se dijo anteriormente, la verdadera ciencia no se contradice con la creación, Amén, ¿no? exactamente. Entonces, tenemos que entender, añadiendo más un poquito de lo que dijo ya el pastor Braulio, nosotros encontramos ahora realmente la naturaleza o la creación versus al creador, que en vez de adorar al creador, se adora a la naturaleza. Entonces hay un concepto errado, hay un concepto equivocado. Sabemos que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados y entonces, pero a pesar de todo esto, no solamente se ha aumentado para el bien, sino más bien se ha aumentado para el mal, ¿no? Toda la vida en la ciencia no solamente se está agregando, añadiendo, aconsejando cómo tener una mejor vida, sino también cómo destruirnos. Y eso, nosotros sabemos que en estos momentos los dirigentes, los gobernadores, los hombres pues de empresa están preocupados con la contaminación ambiental, porque también en esta belleza que a pesar de la belleza de la creación y a pesar del pecado todavía existe belleza, sin embargo, el hombre todavía muestra acerca de lo que en realidad nosotros como seres pensantes, seres creados por un Dios creador, usamos lo bueno para el mal. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, cómo la ciencia en otro tiempo también se ha equivocado. Ya hemos visto, ¿no? Como aquellos que sean científicos daban conceptos equivocados de lo que ya la Biblia se había adelantado. Por ejemplo, la tierra redonda, la tierra que estaba colgada sobre la nada, que no estaba sostenida sobre nada. Entonces, la ciencia también se equivocó muchas veces. Ahora, nosotros tenemos que recordar lo que dice Pablo ahí en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. ¿Qué dice? Pablo advierte en contra los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aunque lo aborda desde un contexto diferente, el principio continúa siendo válido. Es decir, piensa en toda la información, todas las enseñanzas y todas las creencias que ha querido que el hombre conozca, la falsamente llamada ciencia, y nos ha desviado del camino del Señor. Nos ha desviado del conocimiento pleno del Creador. Y todavía, no solamente esto, sino como ya se hizo referencia, por ejemplo, en la Edad Media, pues, los que se creían científicos consideraron pues a los que decían una verdad y basada en la Biblia, Herejes. Y lo condenaban. Ajá. Y eso también sucede en estos días, porque se considera que aquel que cree que hay un Dios que hizo todo esto es un ignorante, y que para no ser ignorante tiene que uno seguir el concepto erróneo, equivocado de una pseudociencia protegida solamente por los millones de años. Exactamente. Y entonces ahí estamos los expertos en el error. Expertos en el error porque quieren hacer que la gente acepte el error que ellos tienen. Si no aceptan, entonces son ignorantes, como se creía en la Edad Media. Y nosotros ya no estamos en la Edad Media. Exactamente. Qué bueno, pastor, esa sección es valiosísima. Y esa le va a dar pie ahora al pastor Braulio para ampliar un poquito entre el tema de la necedad y la sabiduría, ¿no? Pablo mencionó muchas veces, ¿no? Aquellas personas haciéndose sabias se hicieron necios. Y
necedad va a ser el concepto de aquello que yo no puedo ver porque tengo un antifaz. Y como vuelvo a decir, nuestros preconceptos, nuestros prejuicios o nuestros paradigmas o nuestra cosmovisión tiene que abrirse. Si no, vamos a caer en ser necios, ¿no? Vamos a ser necios y no buscar la sabiduría. ¿Por qué nos enseña esto acerca de qué debería ser la verdadera educación cristiana? Entonces, Pastor Braulio. Muy bien, esta parte del miércoles es interesante porque expresa mucho lo que eran los libros poéticos como una constante descripción gramatical, ¿no? Con un contenido de anonimias, que quiere decir, o antonimias, que quiere decir que tenían un contraste, ¿no? De lo bueno y lo malo. Básicamente la Biblia es una comparación constante, sobre todo en este pasaje de Proverbios, capítulo 1, hablando acerca de la necedad y la sabiduría. Dice, el libro de los Proverbios hace bien en recordarnos los peligros del comportamiento imprudente y de estar en compañía de los necios. La distinción es clara, por supuesto. Por supuesto, Dios desea que su pueblo busque la sabiduría, que la atesore y sobre todo que abunde en nuestro corazón. Es por eso que después de leer todo el capítulo, imagino ustedes, van al centro de este capítulo de Proverbios 1, que es 1:7, el versículo 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, si la gente cree tener sabiduría, para evidenciar que no es un mero conocimiento, tendría que conocer a Dios y sobre todo tendría que ser buenos ciudadanos como hijos de Dios. Sin embargo, aquí mismo la lección dice lo siguiente: todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es leer un poco sobre la vida de algunos de los mejores artistas del mundo para advertir que tener habilidades y talentos extraordinarios no se equipara con una vida moral recta. Qué extraordinaria lección, ¿no? Y en síntesis, también afirma que nosotros obviamente debemos pensar que toda expresión, ya sea como en los libros poéticos, tendría que tener una enseñanza para ayudarnos a ver el sentido opuesto, es decir, lo bueno y lo malo. Pero no solamente ver, sino, por ejemplo, hacer, porque eso es sabiduría, hacer. No solamente sabes que es bueno y lo dejas ahí. Hay gente que dice, no, yo soy un buen cristiano, yo no necesito ser cristiano, ¿por qué voy a ir a la iglesia si yo hago todo lo bueno? O tal vez no hago nada. No, es hacer y practicar lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, en la biblioteca de sabiduría que tenemos aquí. Así que Dios sirve y Dios nos atiende para manifestar su sabiduría a menudo que nosotros la buscamos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué te sirve saber tanto? Y finalmente eres una persona mala. No vale nada. Entonces, hablando de la necedad, habla de gente que puede saber mucho, pero en su corazón, lo que hay en su vida no es nada de lo que podríamos nosotros pensar o ver con nuestros ojos a simple vista, sino como Dios le interesa el corazón y tener una coherencia de lo que tal vez nosotros decimos y obviamente somos. ¿No sería mejor tal vez, algunos dicen, no saber nada? Puede ser, ¿no? Otra opción. Sin embargo, si podemos saber y enriquecernos con este libro de una fuente de sabiduría que es la palabra de Dios, tenemos que cada día decidir practicar, porque eso es sabiduría, practicar lo que la Biblia nos dice, la palabra de Dios. Fantástico. Entramos a un segmento que yo voy a desafiarlos, a ustedes también, pastores, a nuestros hermanos que nos siguen cada semana en diferentes lugares. Hoy volví a leer el capítulo 38 de Job. Y cuando tú lees este capítulo, realmente uno se queda pero extasiado. Tanto que Jehová le dice a Job,
mi querido Job, por favor, amárrate los cinturones, ¿no? Vamos a volar alto. Como cuando el piloto del avión dice, señores, se acerca a una zona de mucho movimiento, ¿no? Y por favor, apriétense los cinturones, apaguen cualquier equipo que tengan. Viene zona de turbulencia y creemos que será muy fuerte. Exactamente, dice Dios ahora. Muy bien, vamos a volar alto. Amárrate los cinturones. No, ahora prepárate como varón. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Yo no sé si algún científico se tomó solo el tiempo, por ejemplo, de leer el capítulo 38, versículo 28. ¿Tiene la lluvia su padre? ¿Quién engendró a la lluvia? ¿Tiene mamá? ¿Tiene papá la lluvia? ¿O quién engendró las gotitas de rocío? ¿De quién viene esto y aquello? ¿Por qué camino se separó la luz? ¿Cómo nacieron los relámpagos? Las aguas se endurecen de manera de piedra y se congelan en la faz del abismo. ¿Cómo es que el agua pasa de un estado líquido a gaseoso y a un estado sólido como hielo? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo es posible que yo puedo tener acá por meses una botella de agua? La abro. El agua sigue siendo fresca. Pero a ver, guarda un poco de jugo. O solamente a esta agua echan unas cuantas gotitas de limón y guárdala. Y en 3 días eso es imposible de tomarlo. Por esa razón en esta lección que corresponde al día jueves dice, el Señor respondió a Job. Y ahí podríamos tener muchas partes de esto, ¿no? Muchas enseñanzas, por ejemplo, que la materia posee poderes vitales, ¿no? Que Dios mismo le dio. Por ejemplo, tú pones una semilla, un granito, y qué milagro, no haces más nada. Por años en mi infancia dedicamos con mi padre a la agricultura. Poníamos sobre los surcos una papa, una semillita. Papá nos hacía escoger papas pequeñitas, ni siquiera papas grandes. Las grandes no sirven para semilla, eran unas papitas pequeñitas. Las que más ojitos tenían, decía papá, separen esas papitas porque esas son las mejores semillas. Y llenábamos costales con papas pequeñitas, llenas de ojitos. Poníamos 1 o 2 papas juntas y así vamos abriendo el surco. Y eso es lo que dicen. Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que se les impartieron ciertas propiedades y que se dejó luego actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con las leyes físicas en las cuales Dios mismo no puede intervenir. En este caso, cuando ya Dios estableció, le puso vida a la semilla. Tú pones la semilla y se junta con la tierra. La tierra necesita humedad. Toma humedad del medio ambiente. Por esa razón, los que saben del campo saben en qué momento se siembra. Porque hay humedad necesaria en el campo, en la tierra, para que esa semilla empiece a germinar. Y lo que vemos nosotros es el resultado final. El agricultor tiene una confianza plena que él puso la semilla y a los 4 meses o a los 5 meses va a tener una buena, exuberante cosecha de papas, porque vio que la semilla no se quedó, sino que fue creciendo. Se hizo una mata hermosa, llena de flores. Yo no sé, la papa María, si ustedes vieron las plantas de papa María, son unas florecitas blancas. Y la papa negra o la papa común es de florecitas lila. Cuando estaba floreando blanco el campo nuestro, decía papá, vamos a tener una excelente cosecha.
Cuando se secaba la mata, quedaba nada. Porque nosotros veíamos, incluso jugábamos con las ampollas de las papas que caen unas especies de tubérculos verdes, y ese no es la papa. Cuando se seca completamente debajo de la tierra, sacamos varias toneladas de papa. Recuerdo haber llenado camiones enteros con papa sacada de la tierra. Ese es el milagro de la vida. La ciencia lo único que ha logrado es, por ejemplo, producir un fertilizante. ¿Por qué? Porque la tierra se ha empobrecido. O lo que ha logrado la ciencia es buscar un pesticida para matar algunas plagas que atacan a la planta. Pero la ciencia no ha hecho nada, queridos, por crear un tubérculo o poner dentro de la tierra una pequeña papa, un pequeño maíz, un pequeño grano de cebada o de centeno o de trigo y cosechar en abundancia. Por esa razón, el Señor dice en su palabra, ¿no? Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Me puedes hacer saber? ¿Me puede decir cómo es que yo hice la maravilla para que alguien ponga una semilla en la tierra y la misma planta, la misma semilla germine, busque su humedad, busque su temperatura, busque su tiempo de nacimiento y de cosecha? ¿Me puedes responder quién es el que hizo eso? Hermanos, los laboratorios no pueden hacer eso. Nosotros hemos realizado injertos. Pero eso es una cosita, buscar una cosa, un tallito, buscar otro, o hacer injertos de papa, nada más. Pero el tubérculo sigue siendo exactamente como Dios lo creó. Para mis hermanos dominicanos, les digo, las bananas siguen siendo tan ricas en República Dominicana como las que producen en Costa Rica, como las que producen en Colombia, como las que producen en Perú. La banana es banana en cualquier lado. Sigue siendo la misma, no ha cambiado. Tú vas de un lugar a otro, te vas a Brasil y encuentras unas papayas pequeñitas, dulces, riquísimas. Vas a Perú y encuentras unas papayas grandes y también es lo mismo. Por esa razón, cierro este segmento porque acá hay una cita que me dejó pensando bastante. La ciencia, tal como la conoce ahora, argumenta que la idea misma de un creador sobrenatural es anticientífica. Y eso no es así. ¿Por qué razón? Porque yo me tengo que basar sobre una teoría. Yo, para demostrar que Dios existe, solo necesito abrir un poco de agua y saber cómo Dios mantuvo este líquido elemento. Solo para ver a Dios tengo que abrir un surco y sacar papas y llevarlas a la mesa y comer una papa rica con queso y ají. Dios mío, eso es saber cómo Dios sostiene a la humanidad. Es saber cómo Dios, en su inmensa maravilla y en su pensamiento y en su poder creador, sigue siendo el mismo. Entonces, leo el verso 34 con el cual voy a cerrar este segmento. ¿Alcanzarás tú a las nubes tu voz para que cubra la muchedumbre de todas las aguas? Ve al mar y grita, mar. Tu voz no llega ni siquiera a 5 millas náuticas. Por esa razón, el que se perdió dentro del mar grita y no lo escuchas. Así te agotes. Por eso que la gente no grita. Los que van en los navíos llevan unas especie de bombas que tiran al cielo humo de color para decir aquí estoy, porque la voz no es audible dentro del mar. Y eso es lo que el Señor te dice. ¿Podrás gritar? ¿Tu voz puede cubrir todo el firmamento? ¿Tu voz puede cubrir el mar y el agua? Pero la voz de Dios sí. Cuando un solo relámpago sale del norte y se va hasta el sur o del este o al oeste, la tierra tiembla y todos escuchamos la presencia de Dios. Queridos, seamos reverentes
cuando no sabemos responder estas preguntas a Dios. Pastor Raúl, haga la conclusión final de esta lección tan linda, maravillosa, acerca de la ciencia y el arte. Bueno, no podemos tampoco ir al extremo de decir que todo lo que la ciencia nos muestra es mala. La ciencia es válida en muchos aspectos. Ha dado mucho adelanto a la raza humana. Pero cuando se trata de los orígenes de la vida, ahí es donde está el problema. La ciencia se respalda en millones de años. ¿Cuándo fue esto? Millones de años. Y en millones de años nos perdemos ahí para pensar que millones de años, ¿no? En cambio, cuando vamos al relato bíblico, encontramos el relato bíblico de una manera extraordinaria y lógica. Y todos los otros que somos creacionistas, debiéramos conocer y entender cada día de la creación. Cuando empieza el Génesis diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hace Dios en los primeros 3 días? Ordena lo que estaba desordenado. Y en los 3 últimos días, llena lo que estaba vacío. Y hay un concepto lógico. Yo no voy a hablar de científico, pero lógico en la creación de la mente divina, porque Él es el que idea la creación, el que da la vida. Sin detenernos a ver cada especie, por ejemplo, según su género, cuando dicen según su género, cuando se hacen los injertos que estabas hablando, no se puede decir injerto de un planta con cualquier otra planta, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a su especie. Y lo mismo sucede con los animales, ¿no? Entonces, pero los 3 primeros días el Señor le da ambiente de vida a lo que Él va a crear la vida, ¿no? Termino diciendo lo siguiente. Yo tengo que tener más fe en creer lo que la ciencia, como dice Pablo, la pseudo o la llamada falsamente ciencia, me quiere enseñar sobre el origen de la vida, en lo que el creador o el relato bíblico nos habla de ese creador que hizo la vida, dio la vida. Entonces esta tierra que estaba desordenada y vacía, el Señor lo ordena los primeros días y llena los 3 últimos días. Y yo creo que todo adventista y todo creacionista debiera conocer bien cada día de la creación, porque a veces nosotros muy superficialmente tenemos un concepto, sí, 6 días y ahí nomás quedamos, ¿no? Pero tenemos que ver por qué el Señor el primer día hizo el día, cuando dice sea la luz y fue la luz. No necesitó Dios mucho tiempo para hacer eso, pero es que estaba poniendo leyes. Estaba dando el movimiento de la tierra en su propio eje. Estaba haciendo el movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol. Es decir, estaba ordenando, ¿no? Cuando hace el segundo día y el tercer día, cuando crea las plantas, está oxigenando la tierra para que cuando ya crea la vida, el 5.º día, el 6.º día, esta tierra esté oxigenada, ¿no? Y le estaba poniendo también una protección con los rayos del sol. Todo eso, algo maravilloso que yo no lo voy a demostrar científicamente, pero lógicamente sí podemos entender, y para mi mente humana puede comprender que realmente tenemos un Dios maravilloso. Amén. Qué bueno. Amén. Hemos llegado al final de esta lección. Cada lección nos deja con un sabor a más, ¿no? De estudiar profundamente, hermanos queridos. Esta lección, ningún repaso de la lección reemplaza el estudio personal de la lección. Así que la semana que viene, el cristiano y el trabajo, ¿no? Yo ya en esta otra computadora tengo todo listo ya para que nosotros podamos trabajar como lo que Dios nos está pidiendo, el trabajo y el cristiano y el trabajo. Es interesante, ¿no? El cristiano por un lado y el trabajo por otro lado. Nosotros los cristianos honramos a nuestro Creador a través del trabajo.
Por eso, hermanos amados, nosotros debiéramos trabajar y ser, en primer lugar, trabajar para la obra del Señor. Donde tú estés, mecánico, constructor, florista, albañil, o hagas limpieza en un hotel, en una casa, tú debes trabajar en primer lugar para tu Señor. Y en segundo lugar, como dice Pablo en 1 Corintios 15:58, que será para la semana que viene. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Trabajemos arduamente para servir a nuestro Señor. Nos encontraremos la próxima semana en este mismo lugar. Muchísimas gracias, Pastor Raúl. Gracias, Pastor Braulio. Que Dios nos bendiga y nos acompañe y que podamos disfrutar de un santo sábado en la compañía de nuestro Señor Jesús.